grabando, ¿no? Otra vez se me olvida. Ya, estábamos hablando, ¿cierto? Habíamos quedado en que íbamos a ver algunos aspectos de qué es lo que ocurre cuando hay cambios en las emisiones. Entonces, un caso súper particular y súper como éxito chileno tiene que ver con la contaminación atmosférica que ocurre hoy día en la región metropolitana, asociado, por ejemplo, al material particulado 2,5. ¿Ya? Entonces, como pueden ver en la gráfica, estos son los niveles, ¿cierto? De la fracción, ¿cierto? Respirable de material particulado 2,5 y cómo se ha ido, cómo ha ido decayendo a lo largo de los años al incorporarse una u otra medida que ha impactado significativamente en las concentraciones. ¿Ya? Lo que tenemos en la parte que es como el área sombreada celeste, ¿cierto? Tiene que ver con la concentración. Y aquí, si pueden observar, también está la línea de los 20 microgramos por metro cúbico. ¿Ya? La línea de los 20 microgramos por metro cúbico. Y también tenemos aquí respecto a los años en que se ha estado midiendo la contaminación atmosférica en la región metropolitana, y en la parte superior cuáles han sido las diferentes medidas y cómo han impactado una u otra, de una u otra manera, ¿cierto? Respecto a la concentración. ¿Ya? Entonces, como primer punto, se parte o se detecta que los niveles de concentración de material particulado en Santiago o en la región metropolitana son muy altos, ¿cierto? Y están generando grandes efectos tanto en la salud de la población y también se pudo constatar a partir de las estaciones de monitoreo de calidad de aire que estaban en ese entonces, ¿ya? Tal vez las metodologías eran un poco distintas, ¿cierto? Probablemente debe haber sido mediciones con filtro. Hoy día hay mediciones casi en tiempo real, ¿cierto? Con la tardanza de 1 hora, o sea, tenemos mucho más mediciones y podemos tener un escenario mucho más claro respecto a cuál es el nivel de concentración o cuál es el nivel de calidad de aire que tenemos en una cierta zona. ¿Ya? Pero fundamentalmente lo que se logra detectar por allá por los años 89, 90 es que hay unas emisiones muy grandes, o sea que los niveles de concentración son muy altos y hay que tomar medidas. Entonces lo primero que se hace, ¿cierto? Es a partir se incorpora, ¿cierto?, el control de quemas agrícolas en la región metropolitana. No sé si alguien habló en la vez anterior sobre las quemas agrícolas, pero en la zona central era algo bien cotidiano, ¿cierto? Y también en el sur hoy día todavía tenemos quemas agrícolas. Entonces, sin duda son fuentes emisoras que tal vez en el sur no son tan importantes porque no están no estaban o no están en el momento donde las mayores concentraciones se dan. Sin embargo, tal vez en Santiago sí era un problema y por lo tanto fue lo primero que se le echó mano, ya el control de las quemas agrícolas. Luego de ello, por allá por el año 1992, ¿cierto? Hay un cambio de norma a la fuente emisora. Entonces, a partir de los inventarios de emisiones se logra constatar también y se logra establecer, ¿cierto?, que las mayores emisiones provenían del transporte público, la micro amarilla. Entonces aparecen normas, ¿cierto?, donde se incorporan los catalíticos, ¿cierto?, el sistema catalítico, ¿cierto?, los vehículos. Hay algunos cambios de micro, ¿cierto? La micro amarilla, ustedes se acordarán, algunos que vieron a lo mejor los 80 probablemente se acordarán de esto, en donde hay una cierta, se aplican medidas
se aplican medidas, ¿cierto?, a las fuentes, fuentes móviles, ¿cierto? Entre el 91 y el 92 se aplican medidas al transporte principalmente, en donde hay una reducción también importante de las emisiones, ¿ya? Aquí dice hay un retiro de buses más contaminantes, pero aquí se ve una suerte de aumento. Esos aumentos, la verdad que uno podría llamarlo que en realidad son problemas, o sea, no son problemas, en realidad son cambios probablemente en las condiciones meteorológicas que se dan de un año para otro. Hablábamos en un momento que la contaminación atmosférica tenía 3 elementos importantes, que eran la meteorología, la topografía, o la zona en particular, ¿cierto? La orografía o las condiciones topográficas del lugar y las emisiones. Entonces, hay en algunos años que a pesar de que se incorporen medidas, si las condiciones meteorológicas no se mantienen no se mantienen o son muy desfavorables de ese año, la verdad, aún con incluyendo la medida, probablemente podríamos ver un aumento. Entonces hay algunos aumentos que sin duda van a generar, podrían parecer un aumento, sin embargo, cada vez que uno reduce las emisiones, es evidente que hay una contribución en términos de disminución de contaminantes a la atmósfera, ¿ya? Otra de las medidas importantes, aquí tenemos prohibición de las chimeneas abiertas. Esa medida fue una de las principales medidas en conjunto con normar el diésel que tenía de 5.000 a 3.000 partes por millón, ¿ya? A 3.000 partes por millón. Y miren lo que pasa, por ejemplo, aquí, ya al año 2015, cuando el diésel tiene 15 partes por millón, ¿ya? De azufre. Aquí teníamos 5.000, se reduce de 5.000 a 3.000, pero ya va el transporte, ¿cierto? Está regulado y ya con normas súper específicas como la Euro 5, Euro 6 para el transporte, que disminuyen el grado de azufre, ¿cierto?, en esa cantidad. Y por lo tanto, la reducción en términos de contaminantes sulfurados a la atmósfera también disminuye, pero también se sabe que el azufre también es un eh, eh, ¿cierto?, que genera también material particulado 2,5 como contaminante, ¿cierto?, cuando se inyecta a la atmósfera y que hay un cambio o hay eh, una reacción, hay reacciones químicas que se generan, ¿cierto?, y que son los contaminantes secundarios, en donde aparece el contaminante MP2,5, y por tanto es importante incorporarlo en la gráfica, ¿ya? También la llegada del gas natural, también la llegada del gas natural, y aquí también tenemos una suerte de 1.500 a 1.000 que al parecer no fue tan efectiva. Sin embargo, aquí tenemos una más, ¿cierto? Retiro de 2.000 buses contaminantes, 2.200 buses, gas natural de Argentina, pero después tenemos un ascenso, ¿ya? En donde hubo un problema con el gas, ¿cierto?, con Argentina. Y así sucesivamente incorporando diferentes medidas, ¿ya? Podemos observar también por el año 2013 o 2012, en donde hay nuevas medidas como la norma de calefactores, ¿ya? La norma de calefactores, que es el año 2012, en donde se regula, ¿cierto?, los calefactores, los que tenemos en las casas, algunos ya lo sabrán, ¿cierto?, las Bosca, las Ameti, ¿cierto?, eso antes no tenían norma de emisión y hoy día tienen una norma de emisión, por lo cual esos calefactores son mucho más eficientes y por tanto pueden reducir sus emisiones debido a que la tecnología incorporada, ¿cierto?, o al nivel de quema del combustible es mucho mejor y por tanto reduce las emisiones de contaminantes como por ejemplo el material particulado 2,5, ¿ya? Quema mucho mejor el combustible, ¿ya? Entonces, como decíamos, aquí por ejemplo tenemos gran parte, ¿cierto?, de la reducción de emisiones está asociada a la disminución del azufre, ¿ya? ¿Y por qué? Porque el azufre es, como les decía, es un precursor del material particulado también 2,5. Ya tenemos aquí el Transantiago, ¿ya?
Así que hay una serie de medidas que son importantes. Hoy día en Santiago hay un nuevo plan de descontaminación que incorpora nuevas medidas, y asimismo también de manera paralela, como existen también, que lo vamos a hablar también en la siguiente unidad, que tiene que ver con las herramientas de gestión para reducir las emisiones. Por ejemplo, las normas de emisión para el transporte, la norma de emisión para caldera, la norma de emisión, por ejemplo, para calefactores en este caso, que aparecen aquí. Entonces, la idea es que por todos los lados donde se pueda hacer gestión ambiental que permita reducir las emisiones, va a generar sin duda una mejor calidad de aire en la zona que nosotros estamos evaluando. ¿Ya? ¿Se entiende? Se comprende más o menos el impacto que han tenido algunas medidas, pero en rigor hay una disminución sostenida de la concentración de este contaminante, que es el material particulado 2,5, a lo largo de los años, ¿cierto? Eh, ¿Cierto? Diferentes medidas que van a impactar en las emisiones. ¿Consulta? Jóvenes, No, profe. ¿qué les pareció la gráfica? Bonita, muy celeste. ¿No? Profe, yo tengo una consulta, o sea, no sé si es tanto de la gráfica, pero ¿cuántas estaciones de monitoreo hay acá en la región? En la región, a ver, no sé el número, o sea, sí sé el número, pero mejor las voy a decir. El ALBA, que está en Osorno, que está en una fundación que se llama Fundación El ALBA, y por eso su nombre, y está en la parte sur de Osorno. No sé si alguien conoce, que está por la COPEC, de la COPEC entrando de ahí hacia mano izquierda, como unas 15 cuadras hacia arriba. Pero eh, esa es una, ¿ya? Y se llama Estación El Alma. Y esa mide material particulado 10 y material particulado fino. Y también meteorología. Luego de bajando un poco más al sur, tenemos la estación de monitoreo, o está la estación de monitoreo de Puerto Varas, ¿ya? Y que esa estación no está en línea porque es una estación con filtro, ¿ya? Y es una con técnica de gravimetría, o sea que se toma el filtro, se pesa previo a la instalación, se pone el filtro dentro de la estación o del equipo, eh, se hace la succión a partir, ¿cierto?, de una bomba que simula la respiración de un ser humano durante 24 horas, luego de varios días, ¿cierto?, varias mediciones, se retiran esos filtros y se envían a un laboratorio para sacar la diferencia de peso y con eso poder establecer cuáles son las concentraciones diarias, ¿ya? Sin embargo, hoy día, bueno, entre la semana pasada y la gestión de harto rato, se va a poder, yo creo que de la próxima semana, tener registro en línea, porque hoy día se instaló una estación de monitoreo continua, ¿ya? No con filtros, sino que es por otra técnica, que es una técnica que se llama atenuación beta, que permite tener los registros en línea, ¿ya? Hoy día, bueno, lo voy a decir, ¿no? Hoy día estuvimos en eso, hasta las 4 más o menos, instalando esa estación, y hoy día se está calibrando para que la otra semana ya pueda tener mediciones en línea. Luego de esa se tendría la estación Alerce, con esa sería la tercera estación, ahí vamos con la número 3, estación Alerce, que está en el recinto deportivo Alerce Histórico, que uno entra por la parte sur más o menos y está como en la parte este de Alerce, ¿ya? Y esa mide material particulado 2,5 y meteorología.
Meteorología, llámese dirección del viento, magnitud del viento, presión, temperatura, al menos. Y algunas miden radiación solar. Después está la estación de monitoreo Mirasol. Está la estación de monitoreo Mirasol. Y esa está en la escuela Mirasol. Cerca de los Sauces, por las Lilas, creo, que se llama la calle. Ya, pero en la escuela Mirasol. Y ahí van 4. Y hay hoy día una estación que no está en línea, que es la estación de Chaitén, ¿ya? Pero esa estación debería llegar a Puerto Varas para continuar los monitoreos continuos, ¿ya? Dado que no se han constatado eventos de contaminación en Chaitén, porque esa estación fue instalada a raíz de la erupción volcánica que tuvo el volcán Chaitén para poder medir material particulado grueso por resuspensión, o sea, por transporte eólico que pueda generar algún efecto en la salud, si es que ese material que expulsó el volcán o por la contaminación biogénica, ¿cierto?, del volcán, podría haber generado algún efecto en la salud. Sin embargo, no se constataron niveles mayores de concentración en el aire y por tanto, la verdad que se debe priorizar zonas que tengan mayores problemas y por tanto eso será trasladado a un lugar donde pueda generar información y pueda proteger mejor a la salud, porque en realidad, como les decía, que el principal contaminante, o sea, el principal problema de la contaminación es que genera problemas a la salud, ¿ya? No solamente al medio ambiente. Entonces, hoy día hay al Alba, Puerto Varas, Alerce, Mirasol, 4 operativas. 4 operativas. Profe, ¿y cuál es el alcance que tiene cada estación de monitoreo? Una estación de monitoreo, dependiendo de las condiciones topográficas, si la zona es plana y no hay ningún problema, uno podría esperar, que es lo que dicen los modelos matemáticos, uno podría esperar que hasta 5 kilómetros puede hacer una representatividad si es que hay unas emisiones homogéneas en el lugar, ¿ya? Si es que no hay viento, ¿cierto? Entonces si suena 5, pero hoy día, digamos, como por temas conceptuales, ¿cierto? Y si las condiciones más o menos son así, uno podría esperar que el radio de influencia que pueda tener una estación de monitoreo podría ser en un radio de 2 kilómetros, ¿ya? No más que eso. Pero si hay obstáculos muy importantes, la verdad que eso se va a reducir. Entonces también hay que verlo como caso a caso. Por ejemplo, una estación que se instale en la parte baja de Puerto Montt o en el centro va a medir significativamente distinto probablemente a lo que se mida en Valle Volcanes, ¿ya? O tal vez ande parecido, pero la verdad es que uno debería encontrar variaciones de acuerdo al tipo al lugar donde uno va a instalar. Entonces va a tener concentraciones similares, porque nunca va a ser igual, porque siempre vamos a tener alguna variación en términos de concentración. ¿Ya? No, es muy difícil que una estación, incluso que la tengamos al otro lado de la esquina pues mida exactamente lo mismo. Entonces, ¿qué es lo que se busca con las estaciones? Las estaciones también tienen que tratar de ser representativas del lugar donde se está midiendo. O sea, las partes más complejas, ¿por qué en Mirasol? Porque en realidad en Mirasol es donde se encuentra casi la mayor cantidad de la población, y Alerce también en la misma terraza, también más o menos considera una gran población, estamos hablando de cerca de 80.000 personas. Entonces, la idea de instalar una estación tiene varios criterios, que podemos revisarlo cuando lleguemos al término de estaciones, de cuáles son los criterios fundamentales para poder instalar una estación, ¿ya? Pero sin duda que necesita un área más o menos donde tengamos muchos habitantes, donde podamos cubrir, ¿cierto?, la mayor cantidad de población, dado que el principal efecto es el efecto en la salud de la población. Entonces necesitamos algo como eso. Entonces Mirasol y Alerce en ese caso reúnen esas condiciones, pero también hay otras condiciones, por ejemplo, como de seguridad. Aun cuando tengamos, por ejemplo, un excelente lugar para instalar una estación, también es un tema de seguridad. O sea, se podrían robar la estación o sufrir algún tema de delincuencia y por tanto tendríamos un problema con la información. Entonces hay muchas veces que hay que reducir en términos de exactitud, ¿cierto? De la información, reducimos, ¿cierto?, un poco la exactitud, pero aumentamos la seguridad.
Entonces da lo mismo a veces si es que tenemos muy bueno el lugar, pero si sabemos que a lo mejor va a tener algunos problemas de delincuencia, probablemente a lo mejor no vamos a tener ningún dato. Entonces lo más importante es tratar también de asegurar la información. Bueno, cosas como esa. Vale, profe, gracias. Eso. Ya. Profe, igual tengo una consulta A ver. con respecto al gráfico, porque se dice que antiguamente, por ejemplo, los camiones o los vehículos contaminaban mucho en Ya. comparación de hoy en día. ¿Hay algún estudio o algo que relacione los tipos de contaminantes como antiguos, derivados de vehículos antiguos a vehículos nuevos? Más, ¿O se puede cuantificar eso, me refiero? sí, más que los tipos de contaminante, es la cantidad de contaminante, el factor de emisión, digamos. Ese es el que se ve afectado directamente. Por ejemplo, acá sabemos que ¿cierto? Está ese que se nos encuentra aquí, que está en partes por millón, ¿cierto? O podría ser cualquier otro contaminante, ¿ya? Nosotros teníamos de 5.000 partimos, de 5.000 partes por millón, y sabemos que el azufre, ¿cierto?, es un precursor, o sea que va a generar en algún momento material particulado 2,5 una vez que se emite a la atmósfera. Por diferentes reacciones químicas va a generar un material particulado 2,5. Entonces, si nosotros reducimos ese contaminante que es precursor del MP2,5, que estábamos en 5.000 partes por millón, y ahora ya vamos en 15 para este caso. Pero hay normas que hay normas, aquí incluso normas de Euro 5, ¿cierto?, para camiones, que van reduciendo la cantidad de ese compuesto que es precursor de otros contaminantes, ¿ya? Pero la quema del combustible, en rigor, va a generar prácticamente el mismo tipo de contaminantes, ¿ya? Seguramente podrá generar uno u otro en mayor o menor cantidad, pero uno podría pensar, ¿cierto?, que los principales contaminantes que se van a generar de esa combustión se mantengan en el tiempo. Ya no debería ser un problema, porque en realidad voy a quemar algo con más azufre o algo con menos azufre. Pero la combustión es lo mismo y las emisiones son las mismas. Entonces voy haciendo una suerte de balance, ¿cierto? Voy disminuyendo en algo, pero voy aumentando en otro. Entonces, si voy mejorando la calidad del combustible, es evidente, ¿cierto?, que la cantidad de emisiones va a disminuir. En rigor, se va mejorando la calidad del combustible. Ah, ya, profe. Muchas gracias. Habíamos visto cómo había una disminución respecto desde el año 89, que hay mucho más información, ¿cierto?, en Santiago, eh, eh, pero también tenemos el caso particular de nuestra región, que es Senosorno, ¿ya? Es Senosorno. Entonces aquí podemos ver la evolución desde que el momento que se implementa el plan de descontaminación atmosférica de ozono del 2016 al 2019, y apreciablemente, así como muy someramente, uno puede observar que hay una disminución en términos de cantidad de episodios críticos. Si uno observa aquí, 97, 66, 96, 60. Tenemos 97, 66, si todos pensamos, bueno, aquí ahí dice alerta, preemergencia y emergencia, pero tal vez se me pasó poner una lámina de incorporar cuáles eran los niveles bueno y regular, que están previos a lo que alerta, ¿ya? Entonces tenemos bueno, regular, alerta, preemergencia y emergencia, ¿ya? Y aquí están solamente considerados los que son considerados episodios críticos, ¿ya? Los que son más perjudiciales para la salud y los que son los que presentan mayores concentraciones y que están categorizados como episodios críticos, ¿ya? Está en función de un promedio móvil, que es un indicador que se utiliza para poder establecer qué días qué días se generaron este tipo de episodios. Entonces, 97, 66. El año 2016 fue un año meteorológicamente neutro, ¿ya? Meteorológicamente neutro, eso quería decir que no era ni niña ni niño, sino que era como algo mixto, ¿ya? Algo mixto, en donde se presentó un bloqueo atmosférico en la parte sur de nuestro país que impedía, ¿cierto?, que las masas lluviosas o las masas de aire que traían
traían gran cantidad de agua, digámoslo así, que generaban las precipitaciones o los frentes de mal tiempo, se veían reducidos producto de un anticiclón que estaba en el sur. Entonces como que se hacía una fuerza contraria y esas condiciones meteorológicas que venían del Pacífico y debían llegar a la parte sur de nuestro país, producto de este anticiclón, no lo llegaban con la fuerza y se diluían antes de llegar a la zona sur, o sea, llegar a impactar con la parte terrestre, y eran elevados, ¿cierto? De alguna manera eran empujados o eran ese mismo fenómeno meteorológico, esa misma condición meteorológica se iba como hacia el norte. Entonces fue ese mismo año en donde la región metropolitana y el norte de nuestro país presentaron mayores precipitaciones. A diferencia del sur, que si bien hubieron precipitaciones, ¿cierto? Y hubieron lluvia, pero realmente fueron bajo lo normal y las temperaturas y los vientos también fueron bajo lo normal. Y por lo tanto se generó varios episodios, ¿ya? Luego el 2017 se presentó meteorológicamente también, bueno, y además ese 2016 se incorpora, o sea, se implementa el plan de contaminación atmosférica que trae varias medidas, ¿ya? Pero analizando también meteorológicamente, vamos a hacer el análisis, ¿cierto? El 2017 las condiciones fueron mucho más favorables, que se generó una reducción de los episodios, y después del 2018 que se volvieron a elevar los episodios, ya también con problemas meteorológicos, ¿cierto? Pero después, cuando ya se genera un año más estable, como el año 2019, también hay una suerte a la baja, ¿cierto? A pesar de que hay condiciones meteorológicas que pueden impactar negativamente en la cantidad de episodios críticos, es importante analizar la calidad del aire también en coherencia, ¿cierto?, con lo que tiene que ver con la meteorología, ¿ya? Nosotros podemos tener una reducción de emisiones, pero como se ven aquí en algunos casos, ¿cierto?, en algunos casos hay un ascenso de la concentración promedio, y por tanto uno podría decir, oye, en realidad esa medida no impactó positivamente, pero sabemos que con el diagrama de causalidad que presentamos en las clases anteriores, sabemos que una reducción de las emisiones significativamente va a impactar de manera positiva en la calidad del aire. Entonces hay una suerte de reducción. Entonces cuando se presentan años meteorológicamente buenos, al parecer hay un impacto positivo, pareciera ser del plan o de las medidas que se están incorporando en esa ciudad. Hagamos un análisis un poquito más profundo para poder sacar el concepto meteorológico o poder aislar un poco la meteorología, ¿ya? Aquí está incorporado todo lo que tenga que ver con los episodios críticos en términos de mala calidad del aire, pero aquí se puede hacer un zoom, ya como una especie de detallar un poco más qué es lo que ocurre con la ciudad respecto a los episodios críticos. ¿Y cómo podemos hacer eso? Una forma, yo les hablaba también del problema que tiene el problema que tiene la contaminación atmosférica en la salud de la población. ¿Y cómo se ve eso? En realidad, con el tiempo de exposición que tiene la persona, ¿cierto? Y de acuerdo al valor de ignición. O sea, cuánto tiempo y a qué valor de ignición, o a qué valor el receptor está expuesto a tal nivel de concentración. Entonces, si se puede observar el número de cantidad de horas, que son las que están en verde, tienen un rango bueno, o sea, que tienen de 0 a 50 microgramos por metro cúbico, ¿ya? De 0 a 50 microgramos por metro cúbico, y se va observando que hay una suerte de aumento de las horas buenas, aun cuando el año 2017, el año 2016, sabíamos que era un problema, pero después teníamos un aumento el año 2018, que aquí en este lugar, en este momento, se ve que a pesar de que había un año meteorológico malo, sin embargo, también aumentó meteorológico malo, resumo, o sea, o explico, que tiene que ver con que hay bajas ventilaciones, las temperaturas son más desfavorables, las temperaturas mínimas, ¿cierto? Hay mucha inversión térmica, muchos episodios de inversión térmica, casi
casi desde el suelo hacia arriba, o que son fenómenos de contaminación que disminuyen la capacidad de, de poder levantar, ¿cierto?, el contaminante y que pueda ser arrastrado ser arrastrado por vientos de altura que puedan dispersar el contaminante. Entonces, a pesar de que hay diferencias en años meteorológicos, uno puede observar que si podemos aislar eso, si pensamos en aislar eso, vemos que hay una subida en las horas, hay un aumento, un incremento en las horas buenas o la cantidad de valores con valores de emisión bueno de la población, ¿ya? Medida desde esta estación, que es la estación El Alba. Aquí no dice que es la estación El Alba. Y aquí, ahí dice que es. Entonces aquí hay que poner estación El Alba. Y asimismo vamos observando, por ejemplo, vamos viendo aquí las condiciones de emergencia, que son las que están en lila, púrpura puede ser, 429, 315, 474, 346. Aquí se puede ver que aquí sí, todavía en la emergencia, todavía se logra esa misma variación, ¿ya? Pero si vamos observando 429, 315, de alguna manera ya se van reduciendo, o sea, de alguna parte están, porque la cantidad de horas en el año no se puede variar, y por tanto, si estamos aumentando en la parte buena, de algún lado tiene que salir. Entonces, en el resto de las situaciones, por ejemplo, vamos viendo 630, 618, 506, 359. Entonces, hay algunos datos que nos van mostrando, por ejemplo, el bueno, que se va mejorando la calidad del aire, o sea que en la serie verde va ganando terreno poco a poco a medida que se implementa el plan de descontaminación a pesar de las diferencias meteorológicas que pueda haber entre año a año, ¿ya? Y finalmente, ¿cómo se puede ver también esto si pensamos que el bueno regular son condiciones que sí son posibles de tener buenas condiciones de calidad de aire y que no serían perjudiciales para la salud, donde se podrían hacer todas las actividades físicas que ustedes quieran al aire libre? Se puede observar si es que uno agrupa el bueno más el regular, por ejemplo, que sería el verde en este caso, y después agrupa el alerta más preemergencia más emergencia, también ve un ascenso en las condiciones de calidad de aire buenas, ¿cierto? Y en las condiciones más críticas, ¿cierto? También hay una disminución. Entonces, ¿cuáles son las medidas que se implementaron desde el 2016 en adelante? Desde la llegada o tal vez de antes incluso, desde el año 2014, cuando ya se comienza con la alerta sanitaria, que comienza a hacer difusión de que Osorno presenta problemas de contaminación atmosférica, en donde la educación ambiental es un aliado fundamental para poder avanzar en la mejora de calidad del aire, porque en realidad alguien que no sabe que está enfermo, la verdad que no va a hacer ningún esfuerzo, ¿cierto?, por poder mejorarse. Entonces, lo primero es saber que estamos enfermos y después una vez conociendo de qué estamos enfermos, ver cuáles van a ser los medicamentos que nosotros vamos a tomar o vamos a ingerir para mejorar nuestra condición. Entonces, en este sentido de considerar que la ciudad presenta algún problema, se deben incorporar estas medidas. Lo primero es educación ambiental, que se genera los años previos, y una vez que se implementa el plan de descontaminación, hay una reducción, ¿cierto? Hay recambio de calefactores, hay aislación térmica, hay educación ambiental, ¿cierto? Hay restricción a las quemas agrícolas, hay episodios críticos, entonces hay una serie de medidas que las vamos a ver en detalle cuando lleguemos a los planes o a las herramientas de gestión, ¿ya? Eso sería. Y aquí vamos a quedar porque después viene la tarea para que la leamos y para que puedan trabajar en ello y hacerlo grupos. Estamos en la hora. Me demoro demasiado. Consulta, jóvenes. ¿Qué les pareció?
Nada. A ver, voy a ver si están todos. Tal vez se me fue la... No, estoy grabando todavía. Todavía estoy acá. ¿Ninguna consulta? No, No, profe. profe, todo No, clarito. profe, Todo clarísimo. Todo clarísimo. parece que hay ¿Ya? esperanza, profe. ¿Ah? Parece que hay esperanza, los datos no son tan desalentadores. Ah, con la contaminación atmosférica. Claro, claro que hay esperanza. Si se pudo mejorar Santiago, pero esto es un trabajo de muchos años, ¿ah? La verdad que todos los planes de contaminación parten con un tiempo estimado de 10 años. O sea, partimos con 10 años de esperanza y después, evidentemente, en la medida de cómo se va implementando los planes de contaminación, de descontaminación, es posible que se puedan incorporar nuevas medidas las medidas sean más restrictivas aún. Y con eso probablemente se pueda generar. Pero también aquí hay, bueno, muchas fuerzas que tienen que sumarse, lo que tiene que ver con la misma población que tiene que entender que en realidad vivir en una ciudad contaminada lo único que trae es problemas a la salud, ¿ya? También trae problemas en los días de invierno, cuando la gente ya no puede usar leña, por ejemplo, o sea, puede usar leña, pero puede ser fiscalizada y va a tener multa. Eh, entonces genera una serie de cosas que son, la verdad, que no son para nada beneficiosas, ¿ya? Eh, eso. Eh, Así que ahora vamos a generar, somos, ¿cuántas personas? Somos 13 aquí. Pero el Idelfos, delante lo tenía, a ver, este es Idelfos, permiso. Voy a parar el video. Voy a parar el video.